Quiero hablar del tema las tres unciones de Jesús. Jesús fue ungido 3 veces vivo y una vez muerto. Alabanza el nombre del Señor. Y es importante que usted sepa, yo siempre hablo bastante de este tema porque no solamente usted que está aquí, pero hay millones de personas que me escriben y mire, pastor, estamos aprendiendo mucho la palabra. Y aprovecho para dar un saludo a toda esa gente que nos está viendo allá en Japón y en Italia y en Sudamérica, donde quiera que usted esté, hermano, le amamos en el amor del Señor. Pero déjeme decirle, este es un tema, las tres unciones de Jesús. Dice que andará ungido todos los días, un sacerdote fiel. Y es importante, hermano, que entendamos este factor, porque la persona que le sirve al Señor tiene que andar ungido. Si usted no anda ungido, usted es un blanco fácil para la tentación, el pecado, la maldad, todo lo que el diablo ofrece, porque el diablo tiene un comedor grande. Y en ese comedor tiene muchos platos deliciosos para la gente que no le sirve al Señor. Y es interesante saber que David fue ungido 3 veces. Y esas 3 unciones que tuvo David, porque muchas veces no vemos ciertas cosas de estas unciones. Estas 3 unciones muestran las 3 capacidades que un hombre de Dios tiene que llevar, porque la Biblia dice también, ¿verdad?, que nos hizo reyes y sacerdotes, reyes y sacerdotes. Por tanto, sobre mí tiene que haber una unción de rey, una unción de sacerdote y una unción de profeta. Cuando David fue ungido con esas 3 unciones, él tenía que tener esos 3 factores. Por tanto, él tenía que haber sacrificado, y no se olvide que lo que sacrificaban eran los sacerdotes, pero David era sacerdote. Y usted se sorprenderá, porque para ser sacerdote tiene que sacrificar animales. Y es importante que entendamos, hermanos amados, el proceso de David. Vaya conmigo primeramente a 2 de Samuel 24. Segunda de Samuel capítulo 24, alabanza en nombre del Señor. Y mire el verso 25. 2 de Samuel capítulo 24, verso 25. Sea Jehová glorificado. Ahora mire bien la palabra del Señor, hablando de él. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó la súplica de la tierra y cesó la plaga en Israel. David, que casi no se menciona mucho, en su oficina como sacerdote, sacrificó ante Jehová. Tenía que tenerla, porque esa es una de las plataformas de las 3 unciones. Esas 3 unciones vienen sobre la persona que Dios llama, no que se llamó, que Dios llama. Lamentablemente no sé por qué no se menciona mucho cuando David sacrificaba animales. Hubo un caso donde hubo otro rey, Saúl. Saúl quiso sacrificar y fue condenado por el Señor, porque él no tenía, aunque ambos eran reyes, Saúl no tenía los ingredientes de estas 3 unciones. Y yo le he mencionado muchas veces este tema, ¿verdad?, de que Saúl fue ungido con afarsimón. Afarsimón es aceite de muerto. Por eso fue que Saúl murió en una manera vergonzosa, donde los filisteos lo flecharon, donde los filisteos lo decapitaron, le cortaron la cabeza, y donde los filisteos lo sodomizaron. Participaron de sodomía con el cuerpo muerto de Saúl sin cabeza, donde lo amarraron en una estaca, porque él fue ungido con afarsimón, aceite de muerto. Mas sin embargo,
Tenemos en el otro lado a David, el cual fue ungido con Ranec, que es unción de gloria. Y David hizo muchas cosas que todos sabemos, amén, bíblicamente hablando, que estuvieron erróneas. Pero la Biblia dice que cuando David murió, él murió lleno de gloria. Lleno de gloria. ¿Por qué? Porque el hombre tenía las tres plataformas que Dios demanda de una persona. Se supone que nosotros seamos, hermanos amados, reyes y sacerdotes y profetas de Dios. Y esas oficinas, cada una de esas oficinas son independientes. ¿Ok? No trabajan conjuntas. Por ejemplo, como en el caso de Saúl y otros más. Y esas oficinas tienen tres plataformas de parte de Dios. Por eso es que el hombre de Dios no es cualquier persona. El hombre de Dios no es un hombre común, entiéndamelo. El hombre de Dios no es un hombre común. Está vestido de carne y vive humanamente aquí, pero tiene ciertas cosas que no vienen de la tierra. Vienen de las cosas de parte de los espirituales. La gente que no entiende estos asuntos han hecho un arroz con pollo del hombre de Dios. Y cuando ven un hombre de Dios, estoy hablando de un hombre genuino de Dios. Porque hay mucha gente que se llama como hombres de Dios, pero sus vidas no dan testimonio. ¿Qué más tenía David? Que tenía que tener. Vaya conmigo a 2 Samuel 23:2. 2 de Samuel. Mire la palabra del Señor. Importante que usted entienda estas cosas. 2 de Samuel 23:2. Dice ahí. Este es hablando él. En las últimas palabras de él. El Espíritu con E mayúscula de Jehová ha hablado por mí y sus palabras han estado en mi lengua. David era profeta. Alabanza el nombre del Señor. Tenía que tener la oficina de profeta. Así que tenía, hermanos amados, primeramente la oficina de sacerdote porque sacrificaba. Tenía la oficina, hermanos amados, de profeta porque hablaba palabras de Jehová. Entonces le faltaba una, la oficina de rey. Vaya a 2 de Samuel 5:3. 2 de Samuel 5:3. Alabanza el nombre del Señor. Mire bien la palabra de Jesús. 2 de Samuel 5:3. Gloria a Jesús. Dice la palabra. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos, mire esto, en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Ahora, cuando usted es una persona que le sirve al Señor, un hombre de Dios, pues usted no está mirando simplemente ahí está don Juan o ahí está don Pedro, pero no funciona así. Esa es su mentalidad natural, de abajo, sin revelación divina. Pero la palabra enseña, hermanos amados, estas oficinas que hay que tenerlas. Pues Jesús fue ungido realmente 4 veces. 3 veces estuvo vivo y 1 vez muerto. Y en esas unciones tenían sus características. Y es interesante notar, alabanza el nombre del Señor, que de las 3 unciones que tuvo Jesús vivo, solamente una fue en la cabeza. Las otras 2 fueron en los pies. Y usted debe de preguntarse, porque usted tiene que ser una persona bien inquisitiva. Usted debe decir, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, no era por casualidad. No era que llegó tal persona y ungió a Jesús en los pies y se acabó. O que ungió en la cabeza. Porque Jesús es ungido 2 veces en los pies y 1 vez en la cabeza. En las cosas del Señor no hay casualidades. Las cosas del Señor están bien marcadas. Bueno, la primera unción que Jesús tuvo se encuentra, alabanza en nombre del Señor, en la palabra del Señor, en Lucas 7:36. Lucas 7:36. Mire la palabra del Señor. Lucas 7:36. Gloria a Jesús. Cómprese una Biblia. Es bueno que usted siempre tenga la palabra en la mano. Esta unción ocurre en la casa de Simón el fariseo.
Y es importante que usted entienda por qué las unciones ocurrieron ahí. ¿Ok? Porque usted lee estas cosas y las leyó, pero no. Las ubicaciones, alabanza en nombre del Señor, muestran y enseñan cosas. Esta unción, Lucas 7:36, dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Entonces, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Es aquí donde Jesús es cuestionado en su oficina de profeta. Alabanza al Señor. Por un hombre que no tenía a Dios. Eso pasa muchísimo, ¿verdad? Hoy día hay mucha gente en las iglesias metidas que calumnian, hablan malo, critican, dan bochinche, que siempre están criticando a los hombres y a las mujeres de Dios porque no están en el Espíritu Santo, están en el espíritu de la carne. Pues este hombre comienza a criticar, y lo raro del caso es que esta mujer que llega ahí, Dios le deja sentir de una manera u otra que Jesús iba a estar ahí. Dice que era pecadora, no dice que era prostituta, porque usualmente eso lo hizo una persona de cierta iglesia famosa. No me voy a mencionar el nombre porque el mundo entero me está viendo, y en Roma también me están viendo, y no quiero que escuchen esto, pero escúchenme bien lo que les voy a decir. Él creó esta mentalidad, y erróneamente él pensaba que cuando decía la palabra mujer pecadora rápidamente, porque esa es la tendencia. Cuando usted escucha que esta mujer es pecadora, usted rápido piensa en una prostituta, una que vende su cuerpo. Pero literalmente no dice eso. Aunque hay tradiciones que le gusta añadir ciertas cosas que no son bíblicas. Ahora, ahí está Jesús, y esta mujer, de una manera u otra, en el pasado de ella, esta mujer comienza a guardar dinero y empieza como un tipo de alcancía, a guardar cierto dinero. Y no se olvide que antes se ganaba un denario diario. Un denario diario. Igual de esta cantidad grande de dinero, y movida, porque estas cosas son movidas por el Espíritu, así como pasó con Simeón y Ana, que movidos por el Espíritu fueron al templo para ver la manifestación del Mesías cuando él nació. Las cosas del Señor son por el Espíritu, no por la carne. ¿Y qué sucede? Esta mujer llega ahí, y la manera que se sentaban antes era por detrás. Y se sienta y comienza inmediatamente a llorar. Comienza a enjuagar sus cabellos en los pies del Señor, alabanza en nombre del Señor, y unge al Señor. Pero ¿por qué los pies? Cuando de las tres unciones solamente dos son en los pies y una en la cabeza. Porque usted tiene que saber lo que los pies realmente significan. Cuando usted no sabe estas cosas, usted ve su cuerpo con sus 206 huesos que usted tiene dentro. ¿Y qué sucede? Usted ve su cuerpo y lo ve simplemente así. Pero no, el cuerpo es un templo. El cuerpo es un lugar donde nosotros sabemos y entendemos ahora que mora una persona. ¿Qué persona? El Espíritu Santo de Dios. Cuando usted se convierte al Señor, mire, cuando usted es impío, que no conoce a Dios ni le sirve al Señor, usted no tiene el Espíritu Santo de Dios. Usted tiene su espíritu humano, el espíritu humano que lo mueve usted. Yo puedo mover mis brazos, puedo caminar, puedo comer, puedo dormir, porque yo tengo un espíritu humano que motoriza, me hace a mí móvil para yo caminar y hacer esas cosas. Pero usted no tiene el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios viene cuando una persona se convierte al Señor, y cuando se convierte al Señor,
por el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario, y usted acepta a Cristo como uno, como Señor, dos, como Salvador, porque hay gente que Jesús es su Salvador, pero no es su Señor, ellos hacen lo que les da la gana. Entonces el Espíritu Santo viene y mora en usted. Y cuando el Espíritu Santo mora en usted, ¿qué sucede? La Biblia dice que el Espíritu Santo le habla a nuestro espíritu, el espíritu humano, de las cosas que tenemos que hacer, las cosas que no debemos de hacer. Por eso es que el impío se mete en la baja y se emborracha. Por eso es que la prostituta practica la prostitución. Porque no tiene el Espíritu Santo de Dios, no es guiado por el Señor, está guiado por Satanás. Lamentablemente esa es la verdad bíblicamente hablando. Pero ¿qué sucede? Una vez que usted se convierte al Señor, el Espíritu Santo viene y te dice a ti, sabes, tú no puedes seguir borracha en esa barra. Dios no se agrada de ti. Tú no puedes seguir practicando ese pecado que tú estás haciendo, que es abominación a Dios. Porque imagínese, el Espíritu Santo viviendo en nosotros, que es lo más santo que existe en nosotros, y usted está tratándolo como si fuera un zafacón de basura. Usted está ofendiendo a Dios. Pero la gente que no conoce la palabra, porque no se educa en la palabra, ellos dicen, Dios me quiere. Dios no te quiere a ti para nada, porque tú eres convertida o convertido. Dios quiere a los que le sirven, como dijo Jesús en la oración, ¿verdad? Yo intercedo por los míos. Yo no ruego por los del mundo. Los del mundo yo no ruego por ellos, dijo Jesús. Satanás son de Satanás, pero yo ruego por los que son míos. ¿Cuáles son los míos? Los que se han convertido a mí. Y estas cosas hay que decirlas marcadamente, aunque a veces el labio de uno se convierte en un cuchillo amolado y tú sangras, pero es bueno que tú sepas la verdad de una vez. Es verdad que tú te pongas rojo una sola vez y no amarillo todos los días. Y sepa entonces lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, le dije que los pies es un lugar de adoración y de humillación. Vaya conmigo a la palabra, a Mateo 28:9. Mateo 28:9. Alabanza en nombre del Señor. Mire bien la palabra de Jesús. Mateo 28, verso 9. Dice ahí. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Así que cuando usted piensa en los pies bíblicamente, está hablando aquí de adoración, de humillación, de cosas ministeriales, de las cosas que pertenecen al Señor. Entonces, por eso fue que en esta unción de la palabra del Señor, donde habla en Lucas 7, del 36 al 40, Jesús fue ungido en los pies. Lo adoraron y las cosas ministeriales que Él da a su pueblo como propósito de Dios con la humanidad, ahí están los pies. Por eso es que los pies no pueden tener contaminación. Por eso fue que cuando Jesús le dijo a los discípulos, cuando vayáis a un hogar y no los reciban, sacudid los pies. El polvo de vuestros pies. ¿Por qué? Porque el polvo es destrucción. Isaías 52. Y cuando usted anda en un ministerio sucio o una vida sucia, Jesús dice, sacudid de vuestros pies. Porque los pies bíblicamente es el lugar de adoración y de humillación ante el Señor. Por eso fue que Jesús fue por 2 veces ungido en los pies. Manteniendo así la pureza, la consagración de Él. ¿Se da cuenta cómo las cosas cambian? Ay, pero yo no sabía eso. Pues ahora lo sabe. Alabanza en nombre del Señor. Y es importante que entendamos todos estos principios para que podamos ver lo que Dios nos quiere decir. La segunda unción que tuvo Jesús está en Juan, capítulo 12, versículo 1 al 6. Juan, capítulo 12, mire su Biblia. Alabanza en nombre del Señor. Versículo 1 al 6. Dice ahí, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Es bueno que entienda porque la primera fue en donde Simón. La segunda fue en Betania. Alabanza en nombre del Señor. Mire esto. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. Y nótese, es interesante notar de que muchas de estas unciones ocurren donde hay muertos.
Eso lleva una implicación de yo levanto los muertos. Y aquí hay gente muerta esta noche. ¿Okay? Porque cuando usted no conoce al Señor, la Biblia dice, estabas muertos en delitos y pecados. Hay gente que está muerto toda la vida y nunca sabe que está muerto. Porque ellos, hermanos amados, piensan que porque caminan, porque comen, porque duermen, ellos piensan que están vivos. Pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que el que anda en delitos y pecados está muerto. Entonces, cuando la gente se murió, él no se murió, él estuvo muerto toda la vida. Él estuvo muerto toda la vida y nunca se convirtió al Señor. Vivos son, porque la Biblia dice que Dios es Dios de vivos, no de muertos. ¿Qué implica eso? Dios es Dios de vivos, de personas que son salvos por Él, por la gracia de Él, y viene la vida, porque dice Jesús, yo soy la vida, yo doy la vida. Cuando uno no conoce a Jesús como Señor y Salvador, uno está muerto. Simplemente que tú caminas y comes y corres, nada más, pero tú estás muerto hace tiempo. Tú nunca te mueres porque tú estás muerto siempre. Ahora el cristiano no. El cristiano vive. Porque Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué muerto? Que está muerto espiritualmente hablando, vivirá. Y estos conceptos hay que entenderlos. Yo sé que a mucha gente le han enseñado muchas cositas pequeñas en la cabeza y han formado ahí, hermanos amados, unas cosas extrañas. Es importante que usted entienda lo que la palabra de Dios revela. Volviendo a Juan capítulo 12, verso 1 al 6. Mire esto, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Lázaro murió, no se sabe de qué. Yo le mencioné en una ocasión o varias veces que cuando estuve dentro de la tumba de Lázaro, Lázaro era pequeño, no era muy grande porque yo tenía que doblar mis rodillas dentro de la tumba de Lázaro. Así que Lázaro era más pequeño que yo, quizás me dio unos 5'4" ahí. Y estaba en una tumba que era una tumba de piedra natural, que aparentemente por la construcción de la tumba implicaría un poco que murió como un tipo de lepra, algo así, pero no podemos decir que fue lepra porque la palabra no dice claramente de qué murió. Pero sí se corrompió rápido. En 4 días ya estaba corrompido. 48 horas y el hombre estaba podrido. Cuando Jesús llegó, ahí, por eso le dijo, Señor, ya hace 4 días que está muerto y es de mal, apesta. Ahora, yo creo que usted entienda esto, porque esas cosas están escritas ahí, ¿ok? Pero cuando usted mira eso bien, el que está muerto en el espíritu huele mal delante de Dios. Escúcheme bien, si usted no es convertido al Señor, no conoce a Cristo como Señor y Salvador, no estoy hablando de una religión, el Evangelio no es una religión, es una revelación. Usted huele mal delante de Dios. Dios se tapa la nariz cuando lo ve usted, para que me entienda. Ahora, cuando usted se convierte a Cristo, hay una tradición que dice que cuando Jesús fue a levantar a Lázaro, todo el mundo se tapaba con las manos la nariz, porque olía mal. ¿Okay? Y hay un calor terrible, imagínate una cueva de piedra. Pero que cuando Jesús resucitó, no resurrectó, sino resucitó, porque Jesús fue el único resucitado, es nada más. Se llenó el olor de perfume. Eso mismo pasó cuando Jesús entró en la casa. Hubo un olor de perfume cuando Jesús levantó a Lázaro. Pues ahí dice la palabra en Juan, mire esto, y le hicieron allí una cena, Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa. Esto lleva una imagen de resurrección, cuando la iglesia sea levantada, porque Lázaro es tipo de la iglesia gentil, ¿ok? Y vamos a estar sentados con el Señor en la mesa, participando. Ahora, si mira bien, dice la palabra, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro. Esa palabra que usted ve ahí, que es puro, es pinequel. Pinequel es líquido. O sea que ahí lo que hubo fue que lo que ella le echó fue un líquido casi transparente, ¿ok? Sobre él.
Ahora mire bien, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con su cabello, y la casa se llenó de perfume. Entonces que una fue en la casa de Simón y el otro fue en Betania. Y a veces la gente se confunde, porque hay ciertos textos que dan la impresión que es el mismo, pero cuando usted hace una exégesis verídica se da cuenta que no, que son diferentes eventos. Alabanza en nombre de Jesús. Y esta unción que usted ve ahí en Juan es una unción que llama a sacrificio. Sacrificio. Porque esta unción de sacrificio muestra que nuestra vida de creyente, en nuestra vida de hombre o mujer de Dios, tú pasas mucho sacrificio. Ok, esto no es fácil. Este no es un jardín de rosas que te pintan a ti y que enseña mucho por ahí. No, en este asunto se sufre. Usted va a encontrar gente que le van a calumniar, van a hablar mal de usted, van a decir cosas que no son ciertas, porque siempre el diablo tiene sus profetas. Como Dios tiene sus profetas, también Satanás tiene sus profetas, su gente que él usa para tratar de denigrar las cosas santas de Dios. Y es ahí donde dice, ay, a mí nunca me han dicho nada de esto. Claro, si tú ni eres convertido o convertida, ¿cómo tú vas a hacer algo si no eres convertido a Dios? Ni conoces la palabra, nunca lees la Biblia. ¿Cuántas veces leíste tú la palabra del Señor? Dime cuándo fue la última vez que la leíste. ¿Verdad que nunca? ¿Cómo vas a hacer estas cosas? Alabanza en nombre de Dios. Por eso es importante convertirse y venir a la presencia del Señor. Así que estas tres plataformas, hermano, de unción, el hombre que Dios llamó las tiene encima. Pero no se da, estoy hablando del hombre de Dios, no el que se puso él. No se da cuenta, porque nos llamó a ser reyes y sacerdotes, un mandato del Señor. Reyes y sacerdotes. Lo que pasa es que no andamos con una corona puesta ahora porque nuestra corona es invisible. Cuando David fue ungido por rey en la casa de sus hermanos, dice el Talmud babilónico que cuando el profeta le echó el aceite sobre la cabeza, el aceite se congeló y formó una corona sobre la cabeza de David. Y que sus hermanos se dieron cuenta, eso fue algo momentáneo. Y ellos se dieron cuenta entonces que sí, David era rey de Israel después de esa unción. Y Dios pasó un tiempo y puso las cosas en el orden que tenía que ponerlo, porque las cosas de Dios llevan tiempo. Usted no espera convertirse ahora, pues es que usted hay mucho fracaso, porque mucha gente se convierte ahora y ya compró un maletín y Dios me envió para allá. Dios no te envió nada, te enviaste tú mismo. Las cosas de Dios tienen que dar tiempo y fruto. ¿Ve? El árbol va creciendo, va dando su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Ve? Los ministerios llegan a un momento de culminación. ¿Ve? Hay mucha gente que se convirtieron por ahí en una esquina y ya compraron una maleta y cogiendo con una Biblia. Dios me llamó, Dios no te llamó a ti para nada. Te dio un llamado, pero tú te saliste fuera de tiempo. En estas cosas hay que esperar, hermano. Y no nos gusta esperar porque, por lo menos a mí como persona no me gusta esperar. Es parte de nuestra manera humana. Hay unos que tienen más paciencia que otros y esperan más, pero hay otros que somos más rápidos, queremos las cosas más rápidas. Y cuando uno de este tipo de personas que quiere las cosas bien rápidas, Dios se toma más tiempo contigo. En ese te va pintando con paciencia, y tú estás ahí, yo quiero esto ya, pero no funciona así. Pero cuando Dios te da las cosas, huele bien, sabe bien. Alabanza en nombre de Jesús. Si usted mira la palabra del Señor y vaya conmigo ahora a Mateo 26, 6. Mateo 26, alabanza en nombre del Señor. Y mira la palabra del Señor en el verso número 6. Alabanza en nombre del Señor. Todos lo tienen, amado. Dice ahí. Y estando Jesús en Betania, en la casa del Señor el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza
se da cuenta que la primera vez fue pies, esta vez es cabeza. Sobre la cabeza, mire, de él, estando sentado a la mesa. ¿Por qué cabeza? Porque cuando se habla de cabeza, se está hablando de rey, se está hablando de honor, de prestigio. Son unciones que parecen iguales, pero que tienen significado completamente diferente. Porque una cosa es los pies y otra cosa es la cabeza. Uno está opuesto al otro. Uno está al norte y otro está al sur. Si usted mira su cuerpo, sus pies están al sur y su cabeza está en el norte. Ahora, es importante que usted entienda que cuando el Espíritu Santo motivaba las unciones del Señor o la unción de cualquier persona, es porque el Espíritu Santo tiene una geografía exacta donde el aceite de la unción va a caer en ese templo, en ese cuerpo. ¿Ve? Pero la gente cuando ve la palabra no entiende estos detalles. Ahora, esas tres unciones hicieron al Señor como hizo con David. ¿Ve? David tiene un significado tan poderoso porque David tenía las tres oficinas: de sacerdote, buenos amados, de rey, alabanza en nombre del Señor, y de profeta. Entonces, cuando usted viene al Señor, lo que pasa con nosotros es que confundimos ciertas terminologías Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y tenemos una confusión. Por eso es que el hombre de Dios tiene que también, como le digo muchas veces, saber la diferencia entre el don de profecía, que es una cosa aparte, a la oficina de profeta. La oficina de profeta siempre se enfoca en Cristo. Todo lo que hace la oficina de profeta es en Cristo. Ahí está centrado Cristo, la cosa directa de Cristo. Y siempre lo que habla es directamente de Cristo. El don de profecía no. El don de profecía habla otras cosas. Como por ejemplo te puede hablar de un futuro ministerio. Te puede hablar por ejemplo de algo que tú vistes o que vas a ver. Entonces la gente en su confusión, si es que Dios los usa en profecía, porque yo sé que hay personas que Dios usa en profecía, no todo el mundo, pero algunos. Ellos confunden la profecía con el don, con la oficina de profeta. Y esos son errores que se cometen. Alabanza al nombre del Señor. Entonces, usted ve que dice, yo soy profeta de... Usted no es profeta de Dios, hermano. Yo soy profeta de Dios. ¿Por qué usted es profeta de Dios? Pues Dios me dio una profecía, eso no es profeta de Dios. Eso es el don de profecía. No es que usted es profeta, el Espíritu Santo lo usó en un don de profecía. Y estas cosas son las que están en esa confusión en tantas iglesias. Y se lo digo donde cree que usted me esté viendo, hermano. Y esa hermana que me escribió de Japón y de Italia los otros días, tiene, hermano, que usted concentrarse en lo que la palabra dice. No puede seguir escuchando gente con cosas distorsionadas de la palabra del Señor. Ahora, es importante, hermano, que usted cuando piensa estas cosas y entiende estas cosas, debe de saber cómo funciona esto. Ahora, hay un detalle raro. Que el cuerpo de Jesús fue ungido después de muerto. Y usted dirá, bueno, la Biblia dice que su santo no vio corrupción. Pero no, hay una unción de muerte. Jesús mismo lo dijo en una de las unciones. Esta me ha ungido para mi muerte. Usted se pregunta, ¿y para qué yo necesito una unción después de muerto? ¿Para qué lo necesito? Bueno, necesita muchísimo. Porque esa es la unción que lo va a levantar usted. Esa es la unción. Cuando usted va a un cementerio y encuentra 400 personas enterradas, una al lado de otra, hay gente que murieron sin el Señor. Ahí encima de esa tumba se sientan los demonios. Porque usted no es ungido. Ahora, cuando usted está ungido, la unción trae separación, distanciamiento de lo mundano, de lo pagano. Ahora, lo que pasó con Esteban el diácono, cuando mataron a Esteban, todos sabemos que lo tiraron en un vertedero de basura. Lo sacaron fuera de la ciudad, esto es historia,
Y cogieron su cuerpo fuera de la ciudad y lo lanzaron en un vertedero de basura, el cuerpo de Esteban. Y usted sabe que en esos lugares donde habitan muchas aves de rapiña, porque vienen a comer basura, a comer animales muertos, vienen ahí. Pero sabemos y entendemos por la historia de que ninguna ave de rapiña, ninguna rata, nada tocó el cuerpo de Esteban. Y que Dios se le reveló a este varón, que se me fue el nombre de la mente momentáneamente, le dijo, vete y busca el cuerpo de Esteban, yo lo tengo en este lugar y lo tengo protegido. Ahí no se ha parado sobre ese cuerpo ninguna ave de rapiña, ninguna rata, nada, porque es un cuerpo santo donde habita el Espíritu Santo de Dios. Y este hombre fue bajo esa visión que Dios le dio a ese lugar y encontró el cuerpo de Esteban allí y fue y lo enterró en un lugar. ¿Ve? Por eso aquel hombre que vino aquí, que no sabía por qué lo estaba pasando, cuando era siervo de Satanás, de Lucifer, que iba al cementerio a buscar huesos, el fémur, que era el que Satanás usa, para hacer la cuchara, para hacer el batumen, para los ritos diabólicos de Satanás. Cuando él iba a los lugares a buscar huesos de muertos en los cementerios, dice que los demonios que iban con él le decían, ese no sirve. Estaba enterrado. Ese no sirve. Pero aquel sí. Busca acá, este te lo puede llevar y aquel, pero este no sirve. El demonio estaba diciendo que no servía ese que estaba enterrado ahí, porque el demonio sabía que ahí había hasta enterrado un santo, un hombre de Dios, una mujer de Dios que murió y fue sepultada ahí. Y la unción estaba ahí. Entonces el demonio cuando llegaba veía la unción, yo no me meto. Esa mujer está protegida y ese hombre está protegido por la unción del Altísimo. Por eso es importante, hermano, porque Jesús era santo puro, no tuvo nunca, alabanza el nombre del Señor, ningún pecado. Pero si usted va conmigo brevemente a la palabra del Señor, por ejemplo, a Juan 19:38, a Juan 19:38, alabanza el nombre del Señor, y mira bien la palabra del Señor. En adelante dice lo siguiente, San Juan 19, verso 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se lo llevó y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que lo había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe como de 100 libras. Y tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especias aromáticas, según la costumbre de sepultar entre los judíos. Su cuerpo fue ungido. La unción de Dios estaba ahí. Eso es para que usted entienda, hermanos amados, los beneficios que es ser un hombre o una mujer de Dios. Pero usted no, usted se mete en cualquier lugar. Usted no hace diferencia. ¿Ve? Usted llegó a cualquier lugar donde hay malas doctrinas, malas enseñanzas, cosas antibíblicas, y usted está ahí metido como si nada, porque pues usted realmente es un ignorante de la palabra de Dios. Pero si usted tiene estas tres oficinas sobre su vida, sobre su cuerpo, usted tiene que tener mucho cuidado. Cómo usted se comporta, cómo usted va, quién son sus amistades. Alabanza el nombre del Señor. Y estos tres ejemplos que están ahí, los mismos tres ejemplos de David y los mismos tres ejemplos de Jesús, son los ejemplos que están en nuestra vida. Si yo tengo que ser muy cuidadoso. El apóstol dijo, yo honro mi ministerio. Alabanza el nombre del Señor. Bueno, la paz de Dios con vosotros, la bendición de Jehová con vosotros. Amén